Mi nombre es Otto Mauricio González Pardo, soy pediatra intensivista de la Universidad Nacional de Colombia, jefe de la UCI pediátrica de la Clínica de Marlí y también trabajo con la UCI pediátrica de la Clínica Chayo. A continuación vamos a hablar algunos aspectos acerca de los líquidos endovenosos en urgencias. Hablaremos algunos aspectos básicos de la distribución de líquidos y electrolitos en el ser humano. Recordaremos algunos conceptos sobre los tipos de soluciones que tenemos para utilizar, algunas consideraciones de acuerdo a la patología del paciente, recomendaciones con respecto al manejo de líquidos y electrolitos y finalizaremos dando algunos tips sobre el manejo del potasio y del sodio en el servicio de urgencias. Recordar que la osmolaridad y la tonicidad son diferentes. La osmolaridad pues hace referencia a la cantidad de osmoles que tenemos en una solución, pero la tonicidad hace referencia a la capacidad que tengan estos iones de generar un gradiente y una distribución del agua entre un y otro compartimento. Recordar la fórmula de la osmolaridad total en la población de los seres humanos, la cual está dada por el sodio, que es el principal determinante, el cual multiplicamos por 2 dada la valencia que tiene este catión. La glucosa de vida sobre 18, esta empezará a tener importancia en los pacientes diabéticos. Estos dos son los componentes que generan tonicidad y por ende se llama la osmolaridad efectiva. Y tenemos un componente de osmolaridad inefectiva que está dada por el nitrógeno ureico y por el etanol en los casos de intoxicaciones, aunque estos no alteran la distribución hídrica como vemos en la diapositiva. Entonces, la hiperosmolaridad es diferente a la hipertonicidad. La hipoosmolaridad es igual a hipotonicidad porque generalmente tener la disminución de osmoles pues se traduce en tener una baja tonicidad, y tener en cuenta que tener el sodio bajo en un examen de laboratorio no necesariamente refleja hipotonicidad, como lo vamos a ver más adelante. Recordar la distribución del líquido extracelular y del líquido intracelular y la composición de cada uno de ellos. En el líquido extracelular el principal catión es el sodio con 142.000 equivalentes por litro, mientras que en el intracelular el principal va a ser el potasio con 154.000 equivalentes por litro. Esta diferencia en favor del potasio explica por qué el agua intracelular es mayor que la extracelular. Y recordar que para mantener estos gradientes es necesaria la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo que se manejan electrolitos en contra de esos gradientes. Es importante tener en cuenta que el concepto de deshidratación y de hipovolemia son diferentes. Cuando hablamos de deshidratación hablamos de una pérdida de agua libre en todo el organismo. La vamos a ver reflejada clínicamente en alteraciones de las mucosas, las lágrimas, el tono ocular, que tal vez es el marcador clínico más importante, el estado de conciencia, porque puede inducir algunas alteraciones electrolíticas, sobre todo a nivel del sodio, como vamos a ver más adelante, la turgencia de la piel, y recordar que el gol estándar para saber si estoy deshidratado o no sería tener la pérdida de peso del paciente, teniendo en cuenta que la densidad del agua es de 1. La hipovolemia hace referencia a un déficit de volumen en el espacio extracelular, y este déficit de volumen generalmente lo que refleja desde el punto de vista fisiológico es un déficit en el sodio. Se va a ver reflejado en alteraciones de choque, como son la taquicardia, la disminución de los pulsos, la alteración del llenado capilar, la presencia de un gradiente térmico, es decir, que las extremidades van a estar más frías que el tronco, más allá de 3 grados, el vómito, la oliguria y también las alteraciones en el estado de la conciencia, pero ya por una mala perfusión a nivel cerebral.
Desde el punto de vista de la deshidratación, seguimos recomendando el uso de la estrategia IEPI y clasificar la deshidratación en deshidratación grave, en algún grado de deshidratación o en no tener deshidratación, dados los signos clínicos que se ven en la diapositiva. Entonces vemos cómo la deshidratación grave está por estar letárgico o inconsciente, tener enoftalmos, la incapacidad del paciente para beber y el signo del pliegue cutáneo. Si presenta dos de esos signos tendrá una deshidratación grave. En algún grado de deshidratación tenemos pacientes que están irritables con enoftalmos, pero aún beben ávidamente y tienen un signo de pliegue cutáneo. Nuevamente con dos de esos criterios se hace el diagnóstico. Y no tener deshidratación pues implica no tener ninguno de los signos clínicos descritos anteriormente. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del aporte de líquidos en niños en urgencias y en general en escenarios de hospitalización? Siempre tenemos que tener en cuenta las pérdidas previas, es decir, la deshidratación, los líquidos basales, que es lo que necesita el paciente para mantener un adecuado metabolismo, y saber si el paciente tiene algunas pérdidas actuales que también se deban reponer para evitar que la deshidratación se perpetúe. Esto se basa en el artículo de Holiday, que ya tiene alrededor de 60 años, pero sigue teniendo validez. Para el cálculo de los líquidos basales, entonces en los menores de 10 kilos, la infusión que se pondrá endovenosa será de 4 mililitros por kilo por hora. Eso quiere decir que si el paciente pesa 5 kilos, la infusión estará a 20 centímetros por hora. En pacientes de 10 a 20 kilos, entonces tenemos 40 centímetros por hora de los primeros 10 kilos y le sumaremos 2 centímetros por cada kilo que tenga el paciente entre 10 y 20 kilos. Eso quiere decir que un paciente de 12 kilos necesitará una infusión a 44 centímetros por hora. Y para los mayores de 20 kilos, entonces lo que hacemos es sumar el peso más 40 y esa es la velocidad de la infusión en centímetros por hora. Un paciente de 30 kilos pues tendrá una infusión a 70 centímetros por hora para facilitar los cálculos y las órdenes médicas. Y las pérdidas actuales pues serán las pérdidas anormales que tenga el paciente dada su patología. Si la pérdida es de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en pacientes con ventriculostomías, entonces lo recomendable es utilizar solución salina normal. Cuando la pérdida sea por vómito, también utilizaremos solución salina normal. Recordemos que la pérdida principal en el vómito es de cloro. Cuando sea diarrea, entonces ya se pierde bicarbonato, razón por la cual se recomienda el uso del lactato de Ringer. Y cuando sean pérdidas de orina, por ejemplo en pacientes diabéticos, lo que recomendamos es solución salina al medio con cloruro de potasio. El objetivo es que la solución que se utilice pues sea semejante al líquido que se está perdiendo. A esto debemos agregar la deshidratación. La deshidratación la tenemos clasificada en grado 1, 2 y 3. Si el paciente es menor de 12 kilos, la deshidratación grado 1 implica hacer un aporte adicional de 50 centímetros por kilo, para el grado 2 de 100 centímetros por kilo y para el grado 3 de 150 centímetros por kilo. En los mayores de 12 kilos, la deshidratación grado 1 implica un aumento de 30 centímetros por kilo, la grado 2 de 60 centímetros por kilo y la grado 3 de 90 centímetros por kilo. Eso se le aumenta a los líquidos basales que ya habíamos calculado. Digamos que el pilar de la rehidratación en pacientes en urgencias sigue siendo las sales de rehidratación oral, que tengan sodio entre 74 y 84 mil equivalentes por litro. Ahí tenemos varias opciones en el mercado. Y la idea es proporcionar al paciente entre 50 y 100 mililitros por kilo en las primeras 2 a 4 horas. De entrada está contraindicado el uso de sales de hidratación oral en pacientes con hilio, con sospecha de hilio, con abdomen agudo o con alteración del estado de la conciencia. Sabemos que el 21% de los pacientes fallan en la hidratación oral. Los factores de riesgo asociados a ello es que tengan una mayor gravedad en el triage, un mayor grado de deshidratación y un llenado capilar prolongado. Esto puede hacer que en este tipo de pacientes optemos por la hidratación endovenosa desde un principio. ¿Qué soluciones tenemos para hidratar a los pacientes por vía endovenosa? Las mezclas hipotónicas, que son las mezclas que utilizamos clásicamente de dextrosa con sodio y potasio, los cristaloides, donde tenemos el lactato de Ringer, la solución salina y últimamente el plasma light, los coloides, donde lo que vamos a recomendar utilizar en algunas circunstancias únicamente será la albúmina al 5%, y las soluciones hipertónicas, donde está la solución salina al 3%, que ya vamos a ver en qué casos utilizarla.
Lo más frecuente es que nos enfrentemos con la diarrea aguda como causa de la deshidratación. Allí teníamos una propuesta clásica que consistía en corregir la deshidratación en 18 a 24 horas, a menos de que fuera un estado hipertónico, es decir, con un nivel de sodio por encima de 150, momento en el cual corregiríamos la deshidratación en 36 a 48 horas. La otra razón para demorar un poco la corrección de la deshidratación es la cetoacidosis diabética. Se dejaba un aporte basal usual y se hacía pues el cálculo para la hidratación. La fórmula mezcla que se utilizaba clásicamente es la dextrosa en agua destilada al 5%. En cada 500 centímetros se agregan 20 centímetros de cloruro de sodio y 7.5 de cloruro de potasio para los casos de diarrea. La propuesta actual que se ha hecho en la guía de práctica clínica del tratamiento de la diarrea en menores de 5 años se basa en la estrategia IEPI. Entonces, si el paciente tiene algún grado de deshidratación, se recomienda el lactato de Ringer o la solución salina normal, poner 25 mililitros por kilo por hora hasta lograr la rehidratación del paciente, lo cual habitualmente se logra en 2 a 4 horas. Ya sabemos que es seguro desde el punto de vista clínico y disminuye las estancias en los servicios de urgencias de los pacientes. Y para la deshidratación grave, entonces el uso del lactato de Ringer, 100 mililitros por kilo. En menores de 1 año se recomienda 30 centímetros por kilo en la primera media hora y después 70 centímetros por kilo en las siguientes 5 horas y media, de tal manera que en 6 horas logramos la hidratación del paciente. Y en menores de 1 año se ponen los primeros 30 por kilo en media hora, igual, pero los 70 por kilo restantes se pueden colocar en 2 horas y media. Entonces sabemos que la rehidratación rápida es segura. Como les digo, disminuyen los tiempos de estancia en los servicios de urgencias. En los pacientes que ya están en choque, eso quiere decir los pacientes que tienen alteraciones de la hemodinamia, como hemos visto, taquicardia, problemas con los pulsos, con el llenado capilar, con el gradiente térmico, la elección en la mezcla pues van a ser los cristaloides. Siempre ha existido la controversia de si utilizar cristaloides o coloides y la evidencia sigue mostrando que los resultados clínicos son los mismos, sabiendo que los cristaloides son menos costosos, aunque generan algo de edema intersticial, lo cual en algunas situaciones clínicas no va a ser deseable, como por ejemplo el choque séptico. Con los coloides siempre ha existido la controversia de si aumentan la mortalidad o no, sobre todo en situaciones como el trauma cráneoencefálico. Aquí vemos la administración de albúmina al 5% en pacientes críticos y vemos cómo es el coloide que puede mostrar algunos resultados favorables y por esa razón cuando hablemos de coloides lo único que vamos a recomendar es albúmina al 5%. No vamos a recomendar ni gelatinas, ni starch, ni albúmina al 20%, que es la concentración que tenemos disponible en Colombia. La otra consideración que debemos tener con los coloides es que sí se ha visto un aumento en la mortalidad en los pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces hay que evitar el uso de albúmina del 5% en pacientes con trauma craneoencefálico y favorecer el uso de cristaloides o de soluciones hipertónicas, lo cual lo vamos a discutir mejor en la charla de trauma craneoencefálico. Para la unidad de cuidados intensivos vemos que el uso de albúmina versus coloides en general tiene la misma mortalidad en los estudios que se han hecho a 28 días, la misma estancia hospitalaria, la misma cantidad de infecciones, entonces pues no existe como mucha evidencia a favor. Con respecto a los cristaloides, pues tenemos la opción del lactato de Ringer, recordar que es ligeramente hipotónico ya que tiene una osmolaridad de 270 y que genera menos acidosis metabólica, aunque sí genera acidosis metabólica. La diferencia de iones fuertes para que no genere acidosis metabólica debería estar alrededor de 40,
Cualquier número por debajo de 40 va a generar acidosis metabólica. El lactato de Ringer, como vemos, tiene una diferencia de iones fuertes de 25, pero tiene la generación de algunas bases a partir del lactato y de bicarbonato que pueden favorecer que no tengamos tanta acidosis metabólica relacionada con la reanimación hídrica. La solución salina normal pues tiene la ventaja de que es un poquito hipertónica, entonces puede ser más adecuada para el objetivo de lograr la reanimación hídrica del paciente, pero el costo es que genera mucha más acidosis metabólica ya que tiene una diferencia de iones fuertes de cero. Y lo otro es que ya hay evidencia importante que sugiere que el uso de solución salina normal se asocia con falla renal. Como una solución atractiva para la población pediátrica cristaloide ha surgido la dextrosal 5 en solución salina normal, ya que nos permite mantener el flujo metabólico del niño, pero garantizando un adecuado restablecimiento de la volemia. Es hiperosmolar, porque la osmolaridad está alrededor de 560 gracias a la dextrosa, pero es isotónica porque la mayoría de esa dextrosa pues, se metaboliza y hace que lo que quede en el espacio intravascular sea la solución salina. Aquí vemos una preocupación grande que se ha visto en las unidades de cuidado intensivo en los últimos años, que es la mortalidad asociada a la sobrecarga hídrica. Entonces debemos ser cuidadosos con la reanimación de los pacientes en choque porque generar sobrecarga hídrica se asocia a una mayor mortalidad y a una mayor incidencia de falla multiorgánica en estos pacientes. De allí que cada vez se recomiende ser más cauto en la administración de bolos, sobre todo en el servicio de urgencias. Ya sabemos que en los pacientes de escasos recursos en salud, la reanimación hídrica agresiva aumenta la mortalidad. Esto se ha visto asociado particularmente con reanimaciones iniciales de más de 40 mililitros por kilo y se recomienda que si uno va a pasar de 40 mililitros por kilo tenga disponible una terapia de reemplazo renal que puede ser una diálisis peritoneal o el uso de terapias extracorpóreas para hacer hemodiálisis o hemofiltraciones. La campaña de supervivencia en choque séptico sí ha mostrado que los resultados de sobrevida, particularmente para esta patología, son mejores cuando la reanimación se hace con albúmina al 4% asociada al uso de cristaloides. Entonces la recomendación sería que si después de haber administrado 40 centímetros por kilo de cristaloides el paciente persiste choqueado o con clínica de hipovolemia, en choque séptico consideremos el uso de albúmina al 5%. Aquí hay un trabajo donde pues también se refuerza el manejo de líquidos endovenosos en sepsis y lo que se dice pues es que los cristaloides seguirán siendo el líquido de elección para empezar la reanimación, considerar el uso de albúmina, sobre todo si el paciente está hipoalbuminémico. Están contraindicados los starch porque se asocian a una mayor cantidad de falla renal y siempre tener en cuenta que el uso de solución salina normal puede generar acidosis metabólica que puede ser indeseable en estos pacientes porque hace que la respuesta a las catecolaminas sea menor. Actualmente con el advenimiento del descubrimiento del glicocálix se han hecho algunas modificaciones y recomendaciones en la reanimación hídrica porque ya se sabe que algunas soluciones como la solución salina o la administración de bolos en menos de media hora lesiona el glicocálix y eso hace que haya más fuga capilar y más respuesta inflamatoria sistémica. Entonces la recomendación ¿cuál es? Los bolos de cristaloides, si el paciente no está en situaciones de hipotensión, deben administrarse entre 30 minutos y una hora y ojalá con lactato de Ringer o Plasma-Lyte. La única razón para utilizar bolos en menos de 30 minutos es que el paciente esté hipotenso o en situaciones que sean cercanas a la parada cardiorrespiratoria. Con respecto a la cetoacidosis diabética, sabemos que el principal marcador de mortalidad es el edema cerebral. Es importante en este sentido mantener la tonicidad del plasma, entonces se recomienda mantener los niveles de sodio, ojalá por encima de 140, y utilizar soluciones cristaloides. Y evitar la sobrecarga hídrica, que es el otro factor que se ha asociado con edema cerebral. Entonces la recomendación es que en el primer día máximo se administren 2.500 centímetros por metro cuadrado de líquidos endovenosos. Idealmente lactato de Ringer o Plasma-Lyte. Otras condiciones como el trauma craneoencefálico, en el trauma craneoencefálico pues sí lo que se busca es la administración de solución salina normal o de solución salina hipertónica en situaciones de hipertensión endocraniana. Para el abdomen agudo, cuando haya sospecha de apendicitis o de peritonitis, también utilizar cristaloides. No está recomendado en ninguna de las tres situaciones anteriores, ni cetoacidosis diabética, ni trauma craneoencefálico, ni abdomen agudo, mezclas hipotónicas como la dextrosa con 20 de sodio y 5 o 7,5 de potasio.
Para finalizar, vamos a hacer algunas observaciones con respecto al potasio y al sodio. Tal vez la hipocalemia y la hipercalemia son las que más angustia generan en el personal de urgencias, pero como van a ver no son tan complicadas. La hipocalemia será tener niveles de potasio por debajo de 3.5 y habitualmente se debe a un aumento en las pérdidas que pueden darse por el tracto gastrointestinal en diarrea o por el riñón, particularmente en el uso de diuréticos. ¿Cuál es el problema de la hipocalemia? Que se genera una hiperpolarización celular, entonces vamos a ver como clínica de estos pacientes de debilidad muscular pueden hacer rhabdomiolisis y pueden hacer rhabdomiolisis muy severas que pueden llevar a falla renal por la hipocalemia, ilio, hiporreflexia, parestesias y las alteraciones del electrocardiograma que son las que más nos asustan. Entonces tenemos la disminución del voltaje de la onda T, la depresión del ST que no debe ser confundida con fenómenos isquémicos del corazón porque no corresponde a eso, la aparición de la onda U, que es una deflexión positiva posterior a esta T de bajo voltaje y que si no se trata puede llevar a una taquicardia ventricular o a una fibrilación ventricular. El tratamiento dependerá de los niveles de potasio. Por supuesto, pues tratar la causa que está generando las pérdidas, entonces si tiene diuréticos suspenderlos e intentar controlar la diarrea. Si el potasio está entre 3 y 3.5, se recomienda dar un aporte endovenoso de 3.000 equivalentes por kilo por día. Esto se puede lograr aumentando el potasio en los líquidos de base o en algunos pacientes se pueden utilizar soluciones orales como el gluconato de potasio. Con los niveles de potasio por debajo de 3 sí se recomienda hacer reposiciones endovenosas y con pacientes que estén monitorizados o en el servicio de urgencias o en una unidad de cuidados intensivos. Si tenemos potasios entre 2,5 y 3, hay que pasar bolos de 0.3 mil equivalentes por kilo en una hora. Con el potasio entre 2 y 2.5, bolos de 0.5 mil equivalentes por kilo en 2 horas y por debajo de 2 de 0.7 mil equivalentes por kilo en 3 horas. Recordando que por venas periféricas la máxima concentración de potasio que podemos utilizar es de 60.000 equivalentes por litro. Por catéteres centrales ya sabemos que podemos utilizar concentraciones hasta 100.000 equivalentes por litro de una manera segura. Pero pues esto habrá que hacerlo en una unidad de cuidados intensivos. La hipercalemia la tendremos con niveles de potasio por encima de 5.000 equivalentes por litro. La causa más frecuente de hipercalemia, sobre todo en los servicios de urgencias, es la falsa hipercalemia. Entonces la hemólisis, pacientes con hiperleucocitosis o trombocitosis y el uso de torniquetes pueden llevar a aumento del potasio. Entonces verificar cómo fue la toma de la muestra para saber qué tanta validez le vamos a dar y obviamente correlacionarla con la clínica del paciente. Es raro que sea por una ingesta excesiva, realmente la causa principal de la hipercalemia es una disminución en la excreción que habitualmente se da en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica. Las alteraciones del electrocardiograma va a disminuir la conducción, la onda T se empieza a volver picuda, la P se aplana, aumenta la duración del PR, el QRS se empieza a ensanchar hasta que el paciente hace una fibrilación ventricular. Otra clínica que se puede encontrar, los pacientes pueden hacer paresias o parálisis flácidas ascendentes por hiperexcitabilidad. El tratamiento de la hipercalemia tiene 3 fases. La primera fase es estabilizar el potencial de acción para evitar la arritmia que puede llevar a la muerte. Esto se logra con gluconato de calcio. La idea es administrar 100 miligramos por kilo. Después de eso se pasa a la segunda fase donde se busca redistribuir el potasio que está en exceso en el lado extracelular y meterlo a la célula. Esto se logra con beta 2 como el salbutamol, con bicarbonato de sodio o con soluciones de insulina y dextrosa. Y por último vamos a la eliminación del potasio, lo cual se logra con resinas de intercambio iónico como el callaxarate que se usa a nivel gastrointestinal o la instauración de una terapia de reemplazo renal rápida. El sodio personalmente creo que es el electrolito más difícil de manejar. Lo que tienen que pensar ustedes es que el sodio sérico que ustedes ven en un laboratorio lo que refleja es la relación del sodio con el agua que tiene ese paciente y generalmente las alteraciones del sodio se deben más a alteraciones del agua libre. Entonces la hiponatremia generalmente se debe a exceso de agua libre. Como hemos visto, el sodio es el principal determinante de la volemia de los pacientes. Entonces, a la hora de clasificar la hiponatremia, lo que recomendamos es mirar la volemia del paciente cómo está. Si el paciente tiene una volemia normal, la causa más frecuente será la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Aparte de las lesiones del sistema nervioso central, existen otras 2 causas grandes de secreción de hormona antidiurética inadecuada. Una es el vómito persistente y el otro todo lo que genere sobredistensión alveolar.
es decir, pacientes con bronquiolitis, con crisis de asma y pacientes en ventilación mecánica, van a empezar a disminuir el gasto urinario en algunos pacientes por secreción inadecuada de hormona antidiurética. La polidipsia primaria, que es la ingesta de agua por encima de 16 litros al día, realmente es rara y se asocia más a pacientes con patologías psiquiátricas. Si el paciente tiene hiponatremia y está hipovolémico, pues las dos causas más frecuentes serán la diarrea y el uso de diuréticos. Y en las que son hipervolémicas, la causa más frecuente va a ser la falla cardíaca. Las manifestaciones clínicas se van a dar principalmente a nivel de las neuronas en el sistema nervioso central, porque ocurre un edema celular en estas. Entonces vamos a tener pacientes con náuseas, con malestar general, con hiporreflexia, con cefalea, letárgicos, obnubilados, pueden incluso convulsionar, quedar en coma. Y algo importante es que no hacen signos de focalización, o sea, estos signos habitualmente son generalizados. Entonces, siempre que tengamos alteraciones del estado de la conciencia en pacientes que no tengamos clara la causa, hay que hacer un sodio sérico. El tratamiento depende. Si tenemos pacientes con sodios por debajo de 125 miliequivalentes por litro, entonces debemos llegar rápido a este umbral. Si el paciente está hipovolémico, pues le tendremos que poner soluciones ricas en sodio, como la solución salina normal o la solución salina hipertónica. Cuando la causa sea un exceso de agua libre, como es la secreción inadecuada de hormona antidiurética o la falla cardíaca, el tratamiento consistirá en restringir los líquidos a las pérdidas insensibles y administrar furosemida para forzar la eliminación de agua libre. Con estas dos intervenciones lograremos unos niveles de sodio normales en un tiempo aproximado de 24 horas. Si el paciente está convulsionando con un sodio sérico por debajo de 125, entonces hay que administrar una solución salina al 3% a una dosis de 5 mililitros por kilo. Cuando vamos a tratar la hiponatremia con fórmulas de cristaloides intravenosos, entonces debemos tener en cuenta que el aumento del sodio sérico no debe ser mayor a 0.1000 equivalentes por litro cada hora. Para esto el doctor Adrogué desarrolló una fórmula que vemos allí en la diapositiva. Entonces tomamos el sodio de la infusión que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar solución salina normal será 154. Si vamos a utilizar solución salina al 3% será 514. Le restamos el sodio del paciente en ese momento. Y en el denominador utilizaremos el agua corporal total, que será el peso del paciente multiplicado por 0.6, y le sumaremos 1. Este 1 hace referencia a 1 litro de la solución que vamos a infundir. Entonces, el resultante de esta fórmula lo que nos va a decir es cuántos milequivalentes de sodio va a cambiar en ese paciente si nosotros le administramos 1 litro de esa infusión. Vamos a poner un ejemplo. Tendremos un paciente con un sodio de 125 miliequivalentes por litro. Aquí les vamos a administrar solución salina al 3%. Este paciente pesa 20 kilos. Entonces, restamos al sodio de la infusión el sodio del paciente y en el denominador el agua corporal total más 1. Al hacerlo nos va a dar 29.000 equivalentes. Eso quiere decir que si a ese paciente le administramos 1 litro de solución salina al 3%, la anatremia va a cambiar 29.000 equivalentes. Como hemos dicho que el rango de seguridad es de 0.5 mil equivalentes por hora, eso quiere decir 12.000 equivalentes al día. Hacemos una regla de 3 y sabemos que tendremos que administrar 413 centímetros de solución salina al 3% en 24 horas. Dividimos por 24 y nos da que la infusión deberá estar a 17 cc por hora. Como es una fórmula y no tiene en cuenta toda la parte hormonal que regula el sodio, debemos estar haciendo monitorizaciones del sodio sérico por lo menos cada 2 o 3 horas para garantizar que el cambio sea dentro del margen de seguridad que ya hemos mencionado. Con respecto a la hipernatremia, pues no es una enfermedad, es un signo que se encuentra asociado a algunas enfermedades. Siempre habla de contracción del líquido intracelular. La principal complicación es el sangrado en el sistema nervioso central. Es importante tener la osmolaridad urinaria para saber cuál es la causa, detener y reponer las pérdidas y tener en cuenta que es muy rara la hipernatremia por ganancia de sodio, porque habitualmente el riñón es muy bueno eliminando los excesos de sodio. La clínica de la hipernatremia es muy parecida a la de la hiponatremia, cefalea, letargia, confusión, estupor, coma, también puede generar convulsiones, hiperreflexia e hipertono muscular. La principal causa de hipernatremia, como hemos mencionado en las alteraciones del sodio, será la pérdida de agua libre. La pérdida de líquidos hipotónicos que se da en la diarrea es más rara y el exceso de sal, como dijimos, pues es algo exótico. Vamos a tocar principalmente la diabetes insípida, que es la que explica la mayor
cantidad de hipernatremias en los pacientes pediátricos. Se define como tener un sodio sérico por encima de 150 con una osmolaridad sérica por encima de 300 y una osmolaridad urinaria por debajo de 200. Normalmente la osmolaridad urinaria debe ser mayor a la osmolaridad sérica. Entonces, tener osmolaridades urinarias por debajo de las séricas ya nos hace pensar en diabetes insípida. La etiología del trauma craneoencefálico, los tumores y las cirugías supracelares, sobre todo las resecciones de craneofaringiomas, las enfermedades granulomatosas e infiltrativas de la hipófisis como la histiocytosis o la leucemia, las neuroinfecciones, las lesiones hipóxico-isquémicas y algo muy raro pues que sean congénitas o genéticas. Los pilares de tratamiento serán la administración de la hormona, sea vasopresina o desmopresina, y la reposición de agua libre. La administración de la hormona, si se hace con vasopresina, que probablemente es lo que más fácil tengan disponible, se recomienda que se ponga una dosis de 2 a 4 unidades subcutánea cada 4 a 6 horas. O se puede utilizar endovenosa a una razón de 0.0005 unidades por kilo por hora, máximo 0.01 unidad por kilo por hora. La titulación de la vasopresina la van a hacer con la osmolaridad urinaria. O sea, lo que queremos es mantener una osmolaridad urinaria por encima de la sérica. Siempre que logremos esto, pues no será necesario dar una dosis adicional si estamos en el esquema de cada 4 a 6 horas o subir la infusión si estamos en la infusión continua. Ya existe la desmopresina, la cual podemos utilizar por vía endovenosa 2 a 4 microgramos al día. Se puede dividir en 2 dosis. Tenemos desmopresina nasal, el problema que tiene es que los puff vienen de 10 a 30 microgramos al día, entonces a veces no es fácil administrarlos en niños pequeños. Y los orales que tenemos de 5 a 15 microgramos kilo día o 0.01 a 0.8 miligramos al día en 3 dosis. La liofilizada, que sea por vía sublingual, tendremos que dar 1 a 4 microgramos kilo día. La disponibilidad en Colombia es muy variable, a veces tenemos la nasal, a veces tenemos la oral, a veces tenemos la sublingual, entonces pues habrá que averiguar cuál está disponible en ese momento. La reposición de agua libre la vamos a utilizar o la vamos a calcular con la misma fórmula que utilizamos para la hiponatremia, pero en este caso el sodio de la infusión será, si utilizamos agua libre, pues 0, si utilizamos una solución salina al tercio estaremos alrededor de 50 mil equivalentes, al medio estaremos alrededor de 77 mil equivalentes. El sodio del paciente y nuevamente el agua corporal más 1. Entonces en el ejemplo vamos a tener un paciente de 20 kilos con un sodio sérico de 160, al cual le vamos a hacer la reposición de agua libre utilizando una solución sin sodio. Debemos recordar que agua destilada no podemos colocar sola por vía endovenosa por el riesgo de hemólisis. Entonces estas reposiciones habitualmente las vamos a hacer con dextrosa en agua destilada al 5% o al 2.5% si quieren evitar la hiperglicemia. Entonces para este paciente tenemos 0 de la solución que vamos a utilizar, 160 del que tiene el paciente, el agua corporal que es 12 litros y le sumamos el litro de la solución. Al hacer la fórmula nos da que si administramos a este paciente 1 litro de una solución que no tiene sodio, vamos a generar un cambio de 12.3 mil equivalentes, que es justo el margen de seguridad que habíamos mencionado. Entonces dividimos ese litro en 24 y nos da un goteo de 40 cc por hora. Espero que pues hayamos despejado algunas dudas. Igual el estudio de los electrolitos pues amerita algo mucho más profundo y pues quedaremos atentos a cualquier duda que tengan ustedes. Muchas gracias.